Hola, queridos colegas, queridos maestros. Mi nombre es Eduardo Andión Gamboa y les doy la bienvenida a estas primeras pláticas que van a tener como objetivo encuadrar las líneas y los ejes principales sobre los que está fundado nuestro proyecto de educación interdisciplinaria. Romper las fronteras de las disciplinas ha aparecido últimamente como uno de los principios fundamentales que hay dentro del arte contemporáneo. Pareciera entonces que las disciplinas antiguas, las bellas artes como eran llamadas en su momento, habrían perdido su filo, su capacidad de presentar una producción simbólica relevante para la sociedad contemporánea. En ese sentido, para muchos parece como un poco transgresor el hecho de que las disciplinas sean mezcladas entre sí y que dejen de tener esta fuerza que tenía la tradición de, por ejemplo, el teatro dramático o, por ejemplo, las artes pictóricas en cuadro o en mural, y comiencen a intercambiar modos y métodos de creación entre ellas. Esta idea de las disciplinas tendría también un problema básicamente a propósito de lo que remite en el sentido común como algo que constriñe, como algo que coacciona. Pero no es solamente es el sentido de la disciplina. La disciplina en ciertos momentos también fue considerada como el modo de transmitir un saber ya adquirido. Es decir, el modo en cómo pedagógicamente uno recupera el saber hacer y los saberes y los organiza para que sean aprendidos por los jóvenes, por los niños, y ellos vayan en forma gradual adquiriendo estas competencias, estas habilidades, estas capacidades intelectuales. De tal manera que la ruptura de las disciplinas o la transgresión de las disciplinas aparecería como hacerse los indisciplinados, cosa que, como veremos más adelante, no es nuestro caso porque está inscrito en un marco mucho más conceptualmente sólido que nos permite plantearnos una porosidad entre las disciplinas sin que pierdan consistencia en cuanto a su darle forma a los sujetos humanos. ¿Por qué tendríamos entonces que romper estas disciplinas para enseñar arte o enseñar las distintas disciplinas artísticas? No es tanto de que se trate de romper, sino más bien partir del hecho de que somos seres sensorialmente disponibles desde el principio. Nuestra manera inicial de salir al mundo es ser una especie como de dispositivo para estar sintiendo el mundo y estar procesándolo. Entonces partimos en principio de un nivel multisensorial para entonces ir organizando cada sentido, los ojos, los oídos, el tacto. Sobre todo nosotros comenzamos con el gusto, con la mirada. Todo esto va a irse configurando poco a poco y va entonces a ser con respecto al cual se van a generar estrategias de enseñanza y de estrategias de captura del mundo, tanto el mundo natural como el mundo social. Cómo nos relacionamos con los otros, así que cómo nos relacionamos con la naturaleza. Desde esa perspectiva, la enseñanza interdisciplinaria de las artes nos va a permitir partir no de las artes en sí, no de la música exclusivamente, sino de la sonoridad, por ejemplo. No solamente de la pintura, sino de los colores y de la luminosidad. No solamente del teatro, sino de las interacciones y los diálogos y las conversaciones entre las gentes. Esa es la idea que señala nuestro planteamiento de educación interdisciplinaria de las artes. Partir de la sensorialidad completa, radical que tenemos como seres humanos, y a partir de ella ir configurando estrategias de enseñanza, aprendizaje para captar el mundo y nuestra sociedad y los otros sociales dentro de nuestra comunidad, que en este caso sería las clases, las sesiones o cualquier tipo de grupo que esté interesado en trabajar colectivamente sus aprendizajes. Es claro que actualmente hay una gran
hay una excesiva, más bien podríamos decir, una excesiva exposición y estimulación hacia todos los sentidos. Esta idea de la mediación tecnológica con las nuevas tecnologías como los videojuegos, como el Internet, va generando para muchos una hiperestimulación dentro de los jóvenes y dentro de los niños. La idea que se plantearía aquí es que se produce una especie de desorden estético. O sea, los niños ya no saben qué sentir o cómo sentirlo. Y en el momento en que nos planteamos una estrategia pedagógica que tome en cuenta las múltiples formas sensoriales, vamos a organizar y vamos a proponer que los propios niños, los propios adolescentes, le den forma a sus productos estéticos, le den forma y configuren puestas en escena. Eso les va a dar más que una recepción pasiva, una recepción constante, una necesidad de ir reconfigurando y reflexionando y de alguna manera digiriendo toda esta hiperestimulación para darle una forma personal, para darle una forma subjetiva, para hacer que ellos vayan teniendo esta capacidad de generar, no solamente de recibir. Entonces, esa estrategia pedagógica interdisciplinaria, a partir de esta multisensorialidad como dato primario, nos va al siguiente paso, permitir que los niños se hagan cargo de su propia estética y comiencen a desarrollar una capacidad de decir cosas que no habrían dicho solamente bajo la forma pasiva de la hiperestimulación actual. Como decíamos, al niño, al ser hiperestimulado, puede entrar en fases de mera receptividad. La idea que estamos tratando de plantear dentro del planteamiento interdisciplinario, hay una dimensión que es importante considerar, que es la de la colaboración, la de la formar colectivos, la de formar equipos de trabajo. Entonces el niño, el educando, termina o necesita hacer que todo lo que está aprendiendo, todo lo que está siendo estimulado, sea transmitido o sea transferido entre todos para que no pierdan de vista que el otro también es un ser humano, el otro también no puede no entender, y no es simplemente una máquina con la cual se puede estar apretando botones o moviendo palancas. Es alguien que también tiene sentimientos, alguien que también tiene emociones, y por lo tanto hay que aprender a trabajar juntos en esta estrategia de las múltiples perspectivas que presupone la mirada interdisciplinaria. Todos y cada uno de los alumnos, de los educandos en este proceso de producción artística interdisciplinaria van a tener que reconocer que las distintas voces tienen un lugar en la producción de su producto. Esta hiperestimulación, a la hora de hacerlos más pasivos, va a impedir que tomen la palabra, van a siempre estar respondiendo, reaccionando, mientras que en la perspectiva de la estrategia pedagógica interdisciplinaria es recibe, pero tienes que armar para producir. Recibe, pero tienes que configurar para hablar con el otro. Recibe, pero tienes que generar cosas juntos. Esta es parte de la lógica subyacente a este dispositivo pedagógico que presupone la estrategia interdisciplinaria de educación artística, de educación sensorial. De este desconcierto sensorial puede suscitarse precisamente un efecto de desorden ético, un desorden de interrelación subjetiva. No se sabe tratar a los otros más que desde la propia perspectiva, que es la que en cierta medida han reconocido algunos psicólogos sociales como una especie de proliferación narcisística o una individualización egotística de muchos de los adolescentes contemporáneos. Fijarse principalmente por los propios intereses y no lograr armar un interés colectivo. Pueden, en muchos casos, tanta información generar preocupaciones muy grandes, muy abstractas, muy generales, como la muerte de los helechos en Nueva Zelanda, pero sin preocuparse por la muerte de los camarones en Sinaloa o la muerte o la pérdida de los niños en la Ciudad de México. En ese sentido, la hiperestimulación no genera un ciudadano que se comprometa colectivamente, sino tiende a generar ciudadanos que se comprometen en abstracto o no se comprometen en lo absoluto. Esta idea de trabajar una estrategia interdisciplinaria
de la educación de las artes es tratar de regresarlos a una comunidad más pequeña en la que sí tienen que estar negociando, oyendo, escuchando y conversando las distintas perspectivas, y van a aprender no solamente a escuchar, no solamente a recibir la información, sino a generar la información y a escuchar, ahora sí, no solamente oír, sino escuchar al otro para ir construyendo entre todos una idea conjunta. Eso, desde una cierta perspectiva, es considerado como una estructura interiorizada de lo que es la polis, de lo que es la ciudad. Eso es lo que configuraría en una estrategia interdisciplinaria la posibilidad de que el sujeto deje de escucharse solamente a sí mismo o solamente recibe información y utilice esa información para escuchar a los otros y armar una propia forma de dar a conocer lo que están sintiendo, lo que están pensando o lo que proyectan al futuro. Como decíamos hace un momento, la disciplina está dentro del sentido común, dentro del campo semántico, del campo de significados, que la ha ubicado como algo que coacciona al ser humano. Todo esto bajo la idea de que el ser humano, si no tuviese este tipo de coacciones, sería mucho más feliz, sería muchísimo mejor. La idea que subyace a esto es una idea de lo que se ha llamado una libertad sin condiciones. Uno de los ejemplos que daba un filósofo era que si el pájaro pensaba que si no tuviera aire que lo limitaba, podría volar mejor, olvidaba que en el vacío el pájaro no puede volar. O sea, necesitamos la resistencia, necesitamos la consistencia de una materialidad para poder ir dándole forma y configurando nuestro sentido, nuestros significados, pero también nuestros objetos, también nuestras relaciones. Entonces, en ese punto, la disciplina deja de ser solamente una coacción para ser precisamente una plataforma de lanzamiento, una resistencia que nos produce y una capacidad de darnos una nueva configuración. En ese punto, yo creo que la disciplina, como decía también hace un rato, la disciplina es la manera en cómo le damos forma a lo que ya sabemos para poder comunicarlo y para poder darlo a conocer. Decía John Cage, este gran músico del siglo XX, que la disciplina no estaba fuera de uno, no era un corsé que estuviera fuera de uno, sino la disciplina estaba dentro de uno. Era lo que nos permitía impulsarnos, ser un trampolín, un detonador para poder generar obras, para poder generar una poética que nos defina, que le dé cierto estilo a nuestra manera de ser. Entonces la disciplina, al estar adentro de nosotros, nos va a dar la capacidad de tener la fuerza, nos va a dar la capacidad de tener la intencionalidad para poder decir sin claudicar, sin cansarse, lo que queremos decir. Entonces, creo que la disciplina es más que un debilitamiento de la voluntad, es un fortalecimiento de la voluntad, pero tiene que provenir de una fuerza interior, del fuero interno, más que de una coacción externa. Uno de los aspectos quizá más difíciles de transformar, y lo veremos más adelante, son las condiciones de las aulas en los sistemas escolares todavía del siglo XXI. Es decir, las condiciones de las relaciones sociales que se generan al interior de una aula van a ser las condiciones de una relación, de un dispositivo de relaciones en donde hay un principio de autoridad irrefutable y que hace que aprendamos a domesticarnos, a docilizarnos y a esperar ser interpelados para poder contestar. Esas condiciones me parece que son las que tienen repercusiones políticas como ciudadanos. O sea, nos cuesta más trabajo asumir nuestra propia posición que simplemente reaccionar frente a las preguntas o frente al poder o frente a la autoridad. Eso no permite realmente una vida política, un ciudadano, una vida ciudadana
lo suficientemente robusta como para que no haya abusos de autoridad, no haya corrupción. Y al preferir precisamente mantenernos en estas relaciones dóciles y domesticadas, en realidad estamos siendo cómplices de esta misma corrupción, porque no estamos dispuestos o nos da mucho miedo salir a decir nuestra postura. En la posición de esta estrategia pedagógica interdisciplinaria, en la medida que estamos constantemente solicitando tomas de posición, posturas en los alumnos, que tengan que defender su postura, que acepten que a lo mejor su postura no era tan brillante como ellos pensaban, sino que la de su compañero es más brillante, va a generarse efectivamente un ethos civil, un ethos cívico distinto. Entonces, esas son las condiciones que hay que romper, pero en la medida en que el profesor las haya interiorizado también y se moleste mucho porque se rompen, va a generar dificultades para que esto pueda implementarse de una manera inmediata. Va a tener que haber mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder ir interiorizando nuevas reglas, aprendiendo a vivir en lo incierto de lo que está inventando sobre la marcha. La idea precisamente de hacer que estos sujetos domesticados o dóciles puedan asumir su propia voz, su propia palabra, pero no solamente de una manera narcisista, como veíamos, o egoísta, sino tomando en cuenta a los demás, es precisamente a la hora de desarrollar dinámicas didácticas en donde lo que esté importando es la meta o el propósito que el grupo o el equipo de trabajo o el equipo de operativo esté planteándose entre todos. A la hora de hacer esto, el sujeto, el educando, va a dejar de solamente fijarse en sus propios intereses, sino que también va a jugar con sus intereses y los intereses de los demás para lograr algo en común. Esa es la dimensión común la que va a permitir que, siendo un sujeto individual que sabe reconocer sus propias razones y sus propios sentimientos, pueda encarar y discutir y conversar y alcanzar una productividad, una fecundidad conjunta con otro. Estas dos dimensiones, la sensibilidad y la racionalidad de las relaciones objetivas entre los educandos, creo que nos va a permitir tener sujetos mucho menos dóciles y no solamente racionalmente económicos, sino también sensiblemente sociales, sensiblemente dispuestos a oír y a escuchar las razones de los otros. Hay una dimensión interesante que habría que considerar en unos estudios de psicología social y de lingüística, de sociolingüística, encontraron que los niños que vivían en un entorno bilingüe o que tenían otra lengua junto, eran bilingües, tenían una capacidad de ponerse en los pies del otro mucho más amplia, mucho más radical que aquellos que estaban siendo solamente monolingües. Y era precisamente por esta necesidad de ser traducciones o de reconocer que el otro estaba traduciendo que podían ponerse en los pies del otro. Y esto era constante. No solamente era que fueran bilingües, sino simplemente que estuvieran en un estado bilingüe y se dieran cuenta de que no los entendían y que por lo tanto tenían que reformular o ponerse en los pies del otro para ver qué habría entendido. Esta dimensión me parece que sucede también cuando nos hablamos de una estrategia interdisciplinaria. A la hora de ponerse en los pies del otro, a la hora de no entender lo que el otro está diciendo, entramos en un proceso de traducción, no solamente lingüística o de significación semántica, sino también en términos sociales o socioculturales. ¿Qué está pudiendo entender el otro de lo que estoy diciendo y cómo se lo puedo decir mejor para que entendamos o nos comprendamos, ¿no? En esa perspectiva es que me parece que la interdisciplina o la educación interdisciplinaria va a permitirnos generar sujetos más conscientes y más capaces de ponerse en los zapatos del otro para poder lograr proyectos conjuntos o proyectos colaborativos. Una de las dimensiones que hay que al menos mantener entre paréntesis en este proyecto de una estrategia pedagógica interdisciplinaria
es la de que habría algún contenido que transmitir. O sea, no es que sean materias o contenidos dados, sino es un modo de trabajar, es un modo de operar tanto para aprender como para dar a conocer. En ese sentido, no es una pregunta por el qué, porque no es un problema de materias, sino es un problema de cómo. Para algunos, esto sería una dimensión didáctica, que está fundada en una filosofía pedagógica, pero esta didáctica va a ser menos unidireccional, y ahí es donde aparece nuestra formulación colaborativa. No es el profesor o el maestro el que sabe la materia más que los alumnos. Aún si la supiera, no importa tanto en esta estrategia interdisciplinaria, sino cómo construimos una asociación, un grupo que se escuche a sí mismo, se proponga propósitos, metas, logre desarrollar sus capacidades de cada uno de los elementos que están jugando en ese equipo y logre alcanzar estos principios. Usualmente se pensaba que esto ocurría solamente cuando se juega en equipo, pero pensamos que desde una perspectiva de arte, el arte también se puede desarrollar, y no solamente en este tipo de artes colectivos, colaborativos como la coreografía o el teatro o incluso el cine, sino en esta perspectiva tratar de que cada uno de estas técnicas disciplinarias de expresión simbólica tengan una porosidad suficiente, al menos en esta estrategia educativa, para que puedan irse prestando métodos de creación para poder escuchar lo que los demás están queriendo decirse entre todos. Creo que en esa perspectiva es que se puede hacer que la socialización sea un principio central en el propósito de esta estrategia pedagógica, porque es una socialización que presupone una traducción constante, que supone una escucha constante y supone también una capacidad generadora de proposiciones, oraciones, tratar una voluntad de hacerse entender y no solamente de querer vencer al otro, querer comprender lo que el otro dice para poder hacer comprendido. En ese sentido, la socialización de la estrategia pedagógica interdisciplinaria nos ayudaría mucho a tener nuevos alumnos, pero también nuevos profesores. Para ello también tendríamos que utilizar un acercamiento que va a considerar que estas cruces sensoriales, estas distintas perspectivas disciplinarias o de personalidad, tendrían que tener un territorio en la que puedan ambos reconocer los mismos problemas, los mismos obstáculos, las mismas soluciones. Dentro de una estrategia pedagógica interdisciplinaria nos propusimos encontrar categorías o conceptos lo suficientemente generales para que nos permitieran encontrar estos territorios de comunidad. Estos conceptos constituyen por sí mismos campos semánticos, pero también campos artísticos específicos. Por ejemplo, el tiempo es un espacio conceptual, pero también es un obstáculo o una posibilidad dentro de las distintas artes. El tiempo en artes plásticas, el tiempo en la coreografía, el tiempo en el cine, todos ellos tienen una relación con la temporalidad específica. Lo mismo pasaría con el espacio, que también sería una categoría o un concepto de un nivel de abstracción alto, en donde también se dan este tipo de distintas maneras de relacionarse con el espacio para producir expresividades específicas. Los otros dos conceptos que utilizamos inicialmente fueron memoria y cuerpo. Ambos están relacionados en la medida en que están inscritos dentro del sujeto ya concreto. Es el tiempo en tanto que memoria en los sujetos humanos, el espacio en tanto que cuerpo en los. Y una de las maneras en donde esto se confluye va a ser el concepto de rito o ritual, en donde va a ocurrir estas relaciones de los cuerpos, pero también estas relaciones de la rememoración, de la conmemoración, de la celebración, en donde el cuerpo se hace espacio, se hace tiempo a la hora de acontecer el ritual. Y la narración sería la otra manera de, como decía Paul Ricoeur, es el tiempo hecho humano, es el tiempo humanizado. La narración hace que ese tiempo inhumano de lo que pasa, ese tiempo cósmico,
sea humanizado a través de la secuencia de algunos que tienen peripecias, aventuras, y se hace accesible a la humanidad. Entonces, en ese punto, estos serían los 6 espacios comunes. En principio serían 4, pero luego hay combinaciones: tiempo, espacio, cuerpo y memoria, y narración y ritual. Parece que son los espacios comunes con los cuales que podemos trabajar inicialmente para generar este tipo de estrategias pedagógicas interdisciplinarias en donde se confluyan las distintas maneras de hacer, las distintas maneras de construir objetos estéticos, objetos sensibles. Una de las preocupaciones que han surgido en muchas ocasiones cuando presentamos esto, de parte de los maestros precisamente, es cuál es su lugar, qué lugar van a tener dentro de ese proceso, dentro de ese dispositivo educativo. Porque, y habrá que reconocer que los maestros están configurados, su educación misma profesional los ha llevado a hacerse responsables totales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las discusiones que ha ocurrido entre las filosofías de la educación es precisamente qué tanto el maestro tiene que ser absoluto con respecto a esta puesta en escena del dispositivo educativo. Dentro de esta perspectiva, nosotros pensamos que quizá le estamos quitando algún peso al maestro precisamente porque le estamos dando la posibilidad de que no sea el sabiondo, no sea el que sabe todo, pero sí desplazar parte de este lugar del saber hacia el grupo, hacia la colectividad y en particular hacia los educandos. Ningún educando no sabe nada. Muchos educandos ya saben cosas. Entonces, toda esa presuposición que hay de saberes se puede poner en este conjunto de sesiones precisamente a jugar y a generar un acercamiento mucho más fértil a la transmisión o al aprendizaje de saberes hacer, saberes, sentimientos, sensibilidades. Entonces, creo que el maestro no es que pierda autoridad, sino que gana una distinta autoridad con respecto a los educandos. Es una autoridad de quien coordina, de quien logra hacer que las cosas lleguen a suceder, el que da las condiciones de posibilidad para que los alumnos sean autosuficientes, se liberen de esta domesticación sociopolítica que hace que el mejor alumno es el alumno que está callado, el mejor alumno es el alumno que no se mueve, el mejor alumno es el alumno que responde cuando se le pregunta. En ese sentido, esta aparente liberación de los alumnos conlleva también una liberación del maestro. Y una liberación que me parece va a hacer que el maestro sea más inventivo, más creativo, precisamente porque va a estar más involucrado, más comprometido y no está simplemente tratando de cumplir los programas, cumplir las fechas que el supervisor educativo anda buscando. Entonces, va a ser menos alguien que está en una línea de producción y va a ser más alguien que tiene que estar construyendo, tallando sus sesiones. Esta estrategia pedagógica interdisciplinaria puede ayudar al profesor a liberarse de los programas y a permitirle ser más inventivo en sus estrategias didácticas y pedagógicas. Como habíamos adelantado antes, una de las dimensiones importantes dentro de esta estrategia interdisciplinaria es precisamente la dimensión de cómo se construyen grupos de trabajo. Presuponemos que todos sabemos cómo trabajar juntos, simplemente porque nos juntamos. Hemos discutido muchas veces una diferencia entre ser un colectivo y ser colaboradores. Es decir, un colectivo podemos estar en un espacio juntos, cada quien haciendo lo suyo, y los colaboradores tendríamos que escucharnos, tenemos que trabajar en un proyecto que ambos esperemos desarrollar. Entonces, en ese sentido, el nuevo espacio es este espacio de colaboración. Se necesita construir este espacio de colaboración para que la estrategia pedagógica interdisciplinaria funcione. No que ocurra de principio,
sino ocurre al final o durante el proceso. O sea, no partimos del hecho de que tiene que ser colaborativo inicialmente, sino cómo le vamos a hacer para ir aprendiendo a ser un equipo que trabaje junto. Va a haber problemas desde personales, emocionales, pues, hasta de darse demasiada importancia o creerse demasiado, pero todo eso es parte de esta vida social, vida cívica, algunos van a decir vida política, que supone la vida fuera del aula, la vida fuera de la escuela. Entonces estamos haciendo ahí especies de modelizaciones, una especie de realidad virtual real, en donde estamos efectivamente logrando hacer que ocurra en un salón con estas perspectivas de crear obras estéticas, obras sensibles, objetos sensibles, que van a permitir al alumno y al profesor tener que en este caso dejaría de ser simplemente un profesor o un maestro, para ser parte de un trabajo en colaboración que haga que tengamos que ser críticos con respecto a nuestros propios planteamientos o críticos con respecto a alguien que está creyendo que sabe y no sabe, estrategias de discusión, de conversación, cómo debatir sin humillar, cómo utilizar el lenguaje de la mejor manera para poder encontrar una conversación fructífera, cómo buscar información y preguntarse mutuamente. Entonces, ahí hay una competencia sociolingüística, sociopragmática, lingüístico-pragmática, que va a hacer que el hecho mismo de trabajar en colectivo, pero colaborando, va a hacer que se desprendan aprendizajes en distintos niveles, desde saber hablar, desde saber escuchar, desde saber aplazar porque nos impacientamos o porque uno es demasiado lento. Todas estas dimensiones creo que ocurren en el trabajo colectivo de un grupo, en el trabajo colaborativo de un equipo de trabajo. Se ha denominado algunas veces grupo operativo o grupos de actividad. Algunos llaman comunidades de prácticas a estas formulaciones, pero creo que es necesario fundamentalmente este trabajo en colaboración, y va a hacer que los profesores y los alumnos, los educandos, o el grupo en su conjunto, los individuos que están en esta propuesta, trabajen de una manera enriquecedora para sus aprendizajes y sus enseñanzas. Bueno, queridos colegas, creo que esto ha sido todo en cuanto a la presentación de las dimensiones y los ejes que organizan nuestro proyecto y nuestra propuesta de una educación interdisciplinaria de las artes. Y me parece que esto puede llegarles a serles útil, y espero que les sirva para que ustedes mismos vayan poniendo sus propios dispositivos pedagógicos en sus distintas clases, que pongan en marcha parte de estas propuestas. Me parece que es un tema que no se acaba aquí, es un tema que está disponible para la profundización y sobre todo para el ejercicio didáctico, pedagógico, e ir aprendiendo en el momento mismo de irla poniendo en práctica. El aprendizaje es constante, y me parece que esto ayuda tanto a los maestros como a la posibilidad de hacer cada vez más ciudadanos críticos, sensibles, que escuchen a los demás y que estén dispuestos a generar algo bello, algo fructífero. Muchísimas gracias. Nos veremos en otra ocasión.